Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 93. El bombardeo del Fondo Monetario Internacional facilita el desembarco de los conquistadores. Dos de los ministros de gobierno que declararon ante la Comisión Parlamentaria sobre la desnacionalización industrial de Brasil reconocieron que las medidas adoptadas bajo el gobierno de Castelo Branco para permitir el flujo directo del crédito externo a las empresas habían dejado en inferioridad de condiciones a las fábricas del capital nacional. Ambos se referían a la célebre Instrucción 289 de principios de 1965. Las empresas extranjeras obtenían préstamos fuera de fronteras a un 7 u 8%, con un tipo especial de cambio que el gobierno garantizaba en caso de devaluación del cruceiro. Mientras las empresas nacionales debían pagar cerca de un 50% de intereses por los créditos que arduamente conseguían dentro de su país. El inventor de la medida, Roberto Campos, lo explicó así. Obviamente el mundo es desigual. Hay quien nace inteligente y hay quien nace tonto. Hay quien nace atleta y hay quien nace tullido. El mundo se compone de pequeñas y grandes empresas. Unos mueren temprano, en el primor de su vida. Otros se arrastran criminalmente por una larga existencia inútil. Hay una desigualdad básica fundamental en la naturaleza humana, en la condición de las cosas. A esto no escapa el mecanismo del crédito. Postular que las empresas nacionales deban tener el mismo acceso que las empresas extranjeras al crédito extranjero es simplemente desconocer las realidades básicas de la economía. De acuerdo con los términos de este breve pero jugoso manifiesto capitalista, la ley de la selva es el código que naturalmente rige la vida humana y la injusticia no existe. Puesto que lo que conocemos por injusticia no es más que la expresión de la cruel armonía del universo. Los países pobres son pobres porque son pobres. El destino está escrito en los astros y solo nacemos para cumplirlo. Unos condenados a obedecer, otros señalados para mandar. Unos poniendo el cuello y otros poniendo la soga. El autor fue el artífice de la política del Fondo Monetario Internacional en Brasil. Como en los demás países de América Latina, la puesta en práctica de las recetas del Fondo Monetario Internacional sirvió para que los conquistadores extranjeros entraran pisando tierra arrasada. Desde fines de la década del 50, la recesión económica, la inestabilidad monetaria, la sequía del crédito y el abatimiento del poder adquisitivo del mercado interno han contribuido fuertemente en la tarea de voltear a la industria nacional y ponerla a los pies de las corporaciones imperialistas, so pretexto de la mágica estabilización monetaria. El Fondo Monetario Internacional, que interesadamente confunde la fiebre con la enfermedad y la inflación con la crisis de las estructuras en vigencia, impone en América Latina una política que agudiza los desequilibrios en lugar de aliviarlos. Liberaliza el comercio prohibiendo los cambios múltiples y los convenios de trueque. Obliga a contraer hasta la asfixia los créditos internos. Congela los salarios y desalienta la actividad estatal. Al programa agrega las fuertes devaluaciones monetarias, teóricamente destinadas a devolver su valor real
a la moneda y a estimular las exportaciones. En realidad, las devaluaciones solo estimulan la concentración interna de capitales en beneficio de las clases dominantes y propician la absorción de las empresas nacionales por parte de los que llegan desde fuera con un puñado de dólares en las maletas. En toda América Latina, el sistema produce mucho menos de lo que necesita consumir y la inflación resulta de esta impotencia estructural. Pero el FMI no ataca las causas de la oferta insuficiente del aparato de producción, sino que lanza sus cargas de caballería contra las consecuencias, aplastando aún más la mezquina capacidad de consumo del mercado interno. Una demanda excesiva en estas tierras de hambrientos tendría la culpa de la inflación. Sus fórmulas no solo han fracasado en la estabilización y en el desarrollo, sino que además han intensificado el estrangulamiento externo de los países. Han aumentado la miseria de las grandes masas desposeídas, poniendo al rojo vivo las tensiones sociales. Y han precipitado la desnacionalización económica y financiera, al influjo de los sagrados mandamientos de la libertad de comercio, la libertad de competencia y la libertad de movimiento de capitales. Los Estados Unidos, que emplean un vasto sistema proteccionista, aranceles, cuotas, subsidios internos, jamás han merecido la menor observación del FMI. En cambio, con América Latina, el FMI ha sido inflexible. Para eso nació. Desde que Chile aceptó la primera de sus misiones en 1954, los consejos del FMI se extendieron por todas partes y la mayoría de los gobiernos sigue hoy día ciegamente sus orientaciones. La terapéutica empeora al enfermo para mejorar imponerle la droga de los empréstitos y las inversiones. El FMI proporciona préstamos o da la imprescindible luz verde para que otros los proporcionen. Nacido en Estados Unidos, con sede en Estados Unidos y al servicio de Estados Unidos, el fondo opera en efecto como un inspector internacional, sin cuyo visto bueno la banca norteamericana no afloja los cordones de la bolsa. El Banco Mundial, la Agencia para el Desarrollo Internacional y otros organismos filantrópicos de alcance universal también condicionan sus créditos a la firma y el cumplimiento de las cartas de intenciones de los gobiernos ante el omnipotente organismo. Todos los países latinoamericanos reunidos no alcanzan a sumar la mitad de los votos de que dispone los Estados Unidos para orientar la política de este supremo hacedor del equilibrio monetario del mundo. El FMI fue creado para institucionalizar el predominio financiero de Wall Street sobre el planeta entero. Cuando a fines de la Segunda Guerra, el dólar inauguró su hegemonía como moneda internacional. Nunca fue infiel al amo. La burguesía nacional latinoamericana tiene bien, es cierto, vocación de rentista y no ha opuesto diques considerables a la avalancha extranjera sobre la industria. Pero también es cierto que las corporaciones imperialistas han utilizado toda una gama de métodos del arrasamiento. El bombardeo previo del FMI facilitó la penetración. Así se han conquistado empresas mediante un simple golpe de teléfono, después de una brusca caída en las cotizaciones de la bolsa a cambio de un poco de oxígeno, traducido en acciones o bien ejecutando alguna deuda por abastecimientos o por el uso de patentes. Marcas o innovaciones técnicas.